Muy bien, hermanos, vamos a compartir la lección de escuela sabática. Ahí está. Vamos a ir a la parte inicial. Hoy día, hermanos, es día lunes 27 de noviembre. Lunes 27 de noviembre, hermanos. Estamos en la lección número 9, ¿no, hermanos? Lección número 9 de este cuarto trimestre de este año 2023. Bien, el título de la lección de hoy día. Aparece en nuestro folleto este título, hermanos. A ver, alguien puede dar lectura para confirmar si se ve la presentación. Naamán, Naamán, ¿no? Naamán. Muy bien, Naamán. gracias, hermano. Naamán. A ver, hermanos, vamos entonces a hablar acerca de este personaje bíblico, Naamán. ¿Quién era Naamán, no? ¿Por qué ahora está aquí este nombre de Naamán? Estamos hablando en esta semana acerca de cómo llegar con el Evangelio a las personas poderosas, supuestamente poderosas, ¿no? De este mundo, ¿no? Aunque el único poderoso es Dios. Bueno, pero en este mundo a veces se dice poderoso porque tiene poder de decisión, tiene tal vez, económicamente, ¿no? De repente es próspero, bueno, es no se puede fácilmente alcanzar el evangelio, ¿no? Naamán, ¿quién era entonces? ¿Sería otro poderoso? A ver, ¿alguien puede comentar o hacer preguntas? Hermano, Naamán era leproso, era un general del ejército del rey de Asiria, dice, o Siria. Entonces no hallaba seguramente qué hacer. Un enfermo no, a veces no encuentra dónde, cómo, a quién recurrir, ¿no? Entonces ahí estaba Eliseo también, ¿no? Eliseo también tenía un empleado, un muchacho llamado Geise. Entonces este Geise, el general dice que mandó a unos regalos. ¿A quién? A Eliseo, pero Eliseo no recibió. Pero lo que, lo que pasó es que se pegó la lepra a su criado de Eliseo. ¿Por qué? Porque estaban codiciando las cosas que traía el general para Eliseo, ¿no? Eliseo no recibió nada. Así que Eliseo le mandó a que se bañe o zambullase 7 veces en el río Jordán. Y el resultado fue bueno y sanó, ¿no? 7 veces en el río Jordán. Eso fue algunos rasgos de este Naamán, general de Siria. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Entonces vamos a hablar de este poderoso, ¿no? Entre comillas, poderoso de esta tierra. Era un general, un hombre muy valiente, ¿no? En el ejército de los sirios, en el ejército de los sirios. Vamos a ver en la palabra de Dios quién era pues así realmente este hombre. Claro, el problema que tenía era que tenía lepra, ¿no? Tenía esa enfermedad, la lepra, ¿no? Pero era un poderoso de ese tiempo, hermanos, ¿no? ¿Y cómo llegó el evangelio pues aquí a Naamán? Vamos a ver ahora en esta mañana. Algunos datos ya dio nuestro hermano Celso, ¿no? Muy bien, si alguien quiere destacar algo de este personaje, a ver, Hermano, justo sí, hermano Marcelino. Naamán era ejército o sea, era general de los ejércitos de Siria, ¿no? Pero como hombre poderoso no podía hacer nada contra la enfermedad, pero fue utilizado por una niña que fue llevado a esos lugares como preso, como cautivo, ¿no? Y servía en el hogar, dijo a su jefa, a la dama, a la esposa de Naamán,
Si mi Señor fuera a Jerusalén, ¿no es cierto? Iría donde el vidente, él oraría, pondría su mano sobre él y sanaría. Y comentó a su esposo Naamán, y Naamán al rey, el cual le mandó con regalos, con muchos dones, para que vaya a Israel. Y se presenta al rey de Israel. Y el rey de Israel piensa que está viniendo a hacerle guerra con ese propósito, ¿no? Y entonces no entendió. Algunos reyes de Israel sabían su misión de anunciar el mensaje de Dios para otras personas extranjeras, pero este rey estaba absolutamente, su misión de anunciar la verdad no estaba en su corazón. Y entonces, ¿acaso soy yo Dios para sanar a... Bueno, sabemos la historia, ¿no? Pero sin embargo, Dios usó misericordia con Naamán, quien no quiso al primer momento zambullirse en las aguas del río Jordán, ¿no? Que era turbio, quizás sucio. No hay mejores ríos en mi pueblo para hacerlo, esto decía él. Pero su siervo decía, si vendría el profeta de Dios, te dijera alguna cosa grande o chica, ¿le obedecería? Claro. Y entonces, ¿qué pierdes o qué ganas? Y obedeció y fue sano. Es bueno obedecer la voz de Dios. Cuando no obedecemos, entonces viene la desgracia. Mm. Muy bien, hermano, gracias, gracias. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? La historia acerca de este poderoso, un hombre poderoso, un general del ejército de Siria que fue alcanzado con el evangelio, hermanos. En pocas palabras, ¿quién le alcanzó el evangelio a este general, hermanos? Entonces, aquí en pocas palabras, como ya lo han mencionado, pues este ejército poderoso de Siria, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Que hay Hermano algo Gusto, que dice la Biblia, que Dios lo utilizó. hermano, Sí, hermano, Raúl. antes que des lectura, tendremos que pensar, ¿no? Reflexionar que si no hubiera tenido esa enfermedad, jamás pues este hombre hubiera buscado o no hubiera encontrado al Señor. Pero gracias a esa enfermedad es lo que, ¿no? Nadie quiere morir, pues, ¿no? Nadie, ni ricos, ni pobres, todos. Entonces estamos con deseos de querer vivir. Entonces, pues, hermano, gracias a la enfermedad, este hombre encontró, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl. No, sí, pues, hermanos, el mal que una persona tiene, una enfermedad o necesidades, hace de que uno piense, ¿no? Siempre en la solución y alguien que le alcance la solución. Entonces, es el problema que él tenía, ¿no? Este Naamán, aún siendo poderoso, un general, entonces, pues, él quería seguramente ser sano, ¿no? Quería ser sano y justamente indicaba de que en una de esas guerras seguramente que había, pues, atacó, pues, este pueblo sirio a Israel, seguramente lo ha esclavizado, y se llevaron, pues, a una niña, ¿no? Justamente a la casa de este general. Una niña, hermanos, esclava y sí, fue sirviente de la casa. Parece que este hombre Naamán era un buen hombre, o sea, que trataría bien seguro, ¿no? Porque ahí vemos que la niña, ¿no? Dice, ¿no? Ahí que el problema de la lepra, pues tiene solución, le dice, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Le dice a su patrona, ¿no? A la esposa de Naamán, le dice, pues que vaya pues a Israel, ahí le van a curar, va a estar sano de su lepra, ¿no? Y entonces, mire, ahí está, eso es lo que tenemos que analizar, hermanos.
cómo nosotros debemos llevar la palabra de Dios, incluso en circunstancias adversas como esta niña que era esclava, sirvienta de la casa, podía haber estado llorando, quejándose, pero nada. Aún en esa condición de esclavitud o de sirvienta, pues ella alcanza el evangelio, ¿no? A ese general, bueno, primero a la esposa, ¿no? Y la esposa, claro, le dice a Naamán, pues que hay solución en Israel. Entonces ahí te van a curar, dice, ¿no? Aquí la niña me ha dicho eso. Y cree también, pues, Naamán, ¿no? Ese, lo que le dijo. Y luego, pues, va en búsqueda de eso, ¿no? A Israel y encontró la sanidad. Y no solamente la sanidad física, hermanos, sino conoció, pues, de alguna manera al verdadero Dios. Y él tomó decisiones de servir al verdadero Dios. Qué interesante, ¿no? Ahora, hermanos, ¿por qué tuvo efecto la prédica de esta niña? ¿Por qué le creyeron? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Nosotros, ¿acaso no podemos decir como esta niña a las personas, mira, para tu problema hay una solución? Y decirle que dónde está la solución, hermanos. Nosotros necesitamos decir que está en Jesús la solución, hermanos. Si creemos, ¿no? Porque la niña, y yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Creía, pues, y vivía con esa creencia. Hermano, No justo, una creencia teórica, sino, sí, hermana, hermano, a ver, ¿quién quiere participar, hermanita? hermana Mónica. Acérquese a su micro, hermanita Mónica, casi no la escucho. Ya, hermano, ¿ahora se escucha? Ya, está bien, hermana, a ver. Sí. Bueno, lo que yo quería decir es que, bueno, dentro del contexto de toda esta situación tenemos que ver y entender cómo Dios está al control de todo, partiendo porque empieza el relato diciendo de que Dios les había entregado a Israel. O sea, no es que ellos, por su gran poder, sino que Dios había permitido que hubiesen ganado, ¿cierto? Y hace de este gran general. Dios lo usa. Recordemos que el pueblo de Dios había sido desobediente, ya se había dictaminado ya el castigo que iban a tener si no obedecían, y por causa de ellos, bueno, de Nabucodonosor y de todos los demás pueblos que estaban alrededor de ellos, recibieron el castigo para ir exiliados en otras partes. Y vemos, ¿cierto?, cómo Dios a este soberbio Naamán, y lo vamos a decir así, porque lo vemos más adelante en el relato también, le da esta lepra para gloria y honra de él, porque después vemos, ¿cierto?, que el nombre de Dios es exaltado. Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas para que podamos alabarle y glorificarle a él. Y vemos también que Dios no solamente nos usa a nosotros que somos personas adultas, que conocemos el mensaje, Dios también, cierto, usa a los niños. Qué importante es la primera crianza, mis hermanos, cuando nosotros sentamos las bases en nuestros hijos. Es cierto que a veces sufrimos más adelante algunos porque, como lo dije alguna vez, somos negligentes y nos apartamos y por eso también se apartan nuestros hijos, pero cuando las bases están sentadas, en algún momento, ¿cierto? Ellos nuevamente son tocados y alcanzados por el Señor y vemos el caso de esta niñita que tenía claramente sentadas las bases de sus padres, los principios, y tenía claro que había profeta en Israel y que Dios era la solución para su amo. Muy bien, gracias, hermana Y otra Mónica. cosita que resaltar acá, definitivamente este Naamán no era adventista, pues, o sea, no era del pueblo de Dios, ¿no? No conocía. Entonces, ahí también, ¿no? Porque eh, seguramente vamos, en este mano vamos a ver personajes que son de la iglesia, pero este general no era, pues, del pueblo de Dios. Sí, pues, hermanos, hay que destacar también justamente ese punto muy importante. Como era de Siria, este general sirio, pues no conocían al Dios verdadero, no conocían. Entonces vivían en las tradiciones y costumbres que había en Siria.
empezando por el mismo rey, que tenían sus ídolos, sus dioses, y ellos adoraban pues, tradicionalmente. Entonces vamos a ver que este hombre que conoció a Dios a través de la sanidad, entonces empieza a crecer recién, ¿no? Espiritualmente, respecto al conocimiento de Dios y a la práctica de las cosas que Dios dice que debemos hacer, ¿no? Es así que en la actualidad también muchas personas no llegan a conocer a Dios, pero necesitan aún más conocimiento para hacer, para tener un nuevo estilo de vida así cristiano, o sea, seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Pero para eso hay que tener paciencia. Justamente la lección nos va a hablar acerca de este asunto. Vamos a ir entonces ahora sí a la palabra de Dios después de esta introducción, este comentario que se ha hecho, según el conocimiento que algunos de los hermanos que están en la sala pues ya lo tienen. Bien, hermanos, dice aquí el comentario de esta manera. Hermanos, Cristo murió, esto por principio, hermanos, ¿no? Cristo murió por todos. Esto tiene que quedar claro. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, respecto a esto? Aquí la palabra de Dios, hermanos, y en el comentario de la lección dice, Cristo murió por todos. Hay bastantes textos bíblicos que afirman esto, que Cristo murió por todos. ¿Están de acuerdo, hermanos? No hay excepción acá de que no murió por alguien, no, por todos murió, hermanos, Cristo. Este es un principio muy importante, ¿no? Que no debemos olvidar. Por el sirio, por el egipcio, por hoy en día, por cualquier persona de cualquier país, sea varón, sea quien sea, por todos murió nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Independientemente, dice, de su origen. Independientemente de su origen, hermanos, independientemente de que sea rico, sea pobre, independientemente de su etnia o estatus, ¿no? De su condición, ¿no? Social, espiritual o económico, ¿no? No importando nada de eso, ¿no? Entonces, Cristo murió por todos, ¿no? Eso debe quedar como principio, hermanos. Ahora, Dios está, hermanos, alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan pues a la altura de la luz que tienen. Claro, Dios espera que nosotros también pues vivamos a esa altura de la luz que tenemos, ¿no? Del conocimiento que tenemos, así como las personas que van conociendo, entonces a la luz, al conocimiento que tiene, Dios espera que vivan pues, ¿no? Así. Entonces aquí está la historia, hermanos, de Naamán en Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Vamos a leer, nos dice que leamos estos textos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Y la pregunta que nos hacen para reflexionar dice, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta historia acerca de la manera de alcanzar a la gente para el Señor? ¿Cómo alcanzar, no? A la gente, ¿no? Sea poderosa o no poderosa también, hermanos, pues, ¿cómo alcanzar? Vamos a ver en este relato bíblico, ¿no? Dice así, hermanos, Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Dice, hermanos, Naamán, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, hermanos, de Siria. Era varón grande, hermanos, grande, delante de su señor, dice, no. O sea, delante del rey sería, pues, no. Era un hombre, un varón grande, importante, poderoso, estamos diciendo nosotros. Acá dice, era un varón grande, o sea, era un varón poderoso delante de su señor, del rey, ¿no? Y lo tenía en alta estima, dice. Era estimado bastante por el rey, porque por medio de él, hermanos, por medio de este general, Naamán, había dado, pues, mire lo que dice la Biblia, había dado Jehová salvación a Siria. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, la palabra de Dios está diciendo que Dios también estaba ahí, ayudando a este general y también al pueblo de Siria. Que Siria estaría en dificultades, que sería, pero ahí dice, porque por medio de él
o sea, de este general Naamán, había dado Jehová, Dios, salvación a Siria, hermanos. Mira lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora, continuamos, dice la palabra de Dios. Era este hombre valeroso en extremo. Qué importante, ¿no? De este hombre valeroso en extremo. Pero leproso. Había un pero, ¿no? Un pero era leproso, pues, hermanos. Y, hermanos, dice, y de Siria habían salido, pues, bandas armadas y habían llevado, o sea, ahí está, dice que habían bandas armadas de Siria que habían llevado cautiva, de la tierra de Israel a una muchacha. Esto destacamos, hermanos, que dice, de Siria habían ido unos grupos, o sea, bandas armadas, o sea, del ejército, y se lo habían llevado pues a esta chica, a esta muchacha, no de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Estaba en la casa de Naamán. Y aquí está la clave, hermanos, lo que ahora nos interesa analizar. Ahora, esta muchacha, hermanos, dijo pues a su señora, a su patrona, enterándose, por supuesto, de la enfermedad que tenía Naamán, de su señor, diremos, ¿no? O sea, su patrón Naamán. La muchacha, por más que está ahí como sirvienta, dice, ¿no? Si rogase mi señor, mire qué respeto, ¿no? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, está haciendo mención entonces al profeta, hermanos, ¿no? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su ley. Simplemente miren lo que está diciendo acá. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su letra. Hermanos, aquí qué lección hay, hermanos. ¿Qué podemos aprender de la prédica de esta niña? Suficiente con estas palabras y después vamos a ver la conversión de este general Naamán. Suficiente con esto. Estas palabras suficientes. Imaginemos nosotros también dónde estamos, hermanos. Suficiente que digamos así estas palabras en la circunstancia que estemos pasando, en el lugar donde estemos, hermanos, es suficiente eso para que el poderoso se pueda convertir. No sé si alguien puede destacar acá estas palabras, que de repente uno lo puede hablar y no causa efecto, pero en el caso de que esta niña lo habló, sí causó efecto, hermanos. A ver, Hermano, ¿dónde está la diferencia? Sí, hermanita, por favor. buenos días. La diferencia sería su fe, ¿no? Ella no ha dicho de repente te sana, ella no ha dudado en absoluto. Muy bien, gracias, hermana. Aquí no se nota nada de duda, hermanos. No hay nada de duda. A ver si tal vez pueda ir allá, de repente le cura. No dice así, duda es eso, hermanos. ¿Cómo estamos predicando nosotros, hermanos? Con esa certeza de esta niña. O sea, era algo natural para ella, ¿no? No había ninguna duda de que allá en Israel el profeta, o sea, Dios a través del profeta, sería curado pues este hombre. ¿Y acaso no tenemos esa certeza de que tenemos un Dios todopoderoso y a través de Jesucristo, hermanos, cualquier problema, hermanos, tiene solución? Eso, ¿no? Para reflexionar, hermanos. Entonces, si alguien quiere comentar o hacer preguntas, hágalo con toda libertad, hermanos. Otra cosa que resaltar, hermano, aquí la niña seguramente antes de que fuera llevado, ¿no? A Siria, habrá visto, pues, ¿no? Cómo es que Dios se manifestaba en Eliseo, ¿no? Cómo es que sanaba personas, y seguro eso ha visto, pues. Entonces a ella le constaba todo eso, y por eso es lo que con toda seguridad le dice, ¿no?
Y me imagino, a ver, y yo me pongo, ¿no? Si yo estaría con algo por una necesidad y me diga alguien, la solución está ahí, ¿no? Y yo creo que primero, no, que esta niña que sabe, ¿no? Nada de eso, de repente, ¿no? Sino, o de repente sí, pero la señora que escuchó de la niña también le habló a su esposo, ¿no? Y sabemos la cultura de esa época, ¿no? Cómo es que las mujeres a veces no tenían ningún valor, pero como vemos que aquí el general era respetuoso de las personas también, pues. Muy bien, hermano. Sí, pues aquí Hermano Justo. pensar en la niña que ha sido bien formada, ¿no? O sea, ha tenido una experiencia real, personal, la niña, ¿no? Porque si no tuviera un conocimiento, pues, experimental, simplemente fueran teórico, pues tampoco daría resultado, ¿no? Entonces, tenía esa experiencia. Sí, hermana, por favor, participe. Buenos días, hermano. Buen día, También, hermana. hermano, yo quisiera vertir algunos ¿no? puntos de que acá también, en aquel tiempo, ya Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y la fe de esa señora, de esa muchacha, ¿no? En lo que ha visto, era grande, o sea que ella empezó a creer en lo que realmente Jesús estaba haciendo en aquel tiempo, en la que ese hombre ha estado haciendo, ¿no? Porque en aquel tiempo la gente de ese lugar no creía de las obras grandes que Jesús estaba haciendo, ¿no? Para ellos era, pues, era brujería, era, no sé, hechicería, no sé, tantas cosas malas que a veces la gente en aquel tiempo pensaba. Pero esa mujer, ¿cuál era la fe de esa mujer que realmente ha creído y que le dijo realmente a ese, no, mi señor, si usted va donde ese señor, no, y yo sé que se sanará. La fe misma que le decía que realmente sí se va a sanar, ¿no? Entonces, mire, ahí también está la fe tan grande de esa persona que le decía que sí se va a sanar, pero a veces el señor que realmente estaba enfermo no creía prácticamente, ¿no? Estaba entre el sí y el no, entre eso, ¿no? De que voy o no voy, ¿no? ¿No? Eso es, hermanito. Muy bien, gracias, hermana Felicita. Sí, pues vamos aclarando este punto, ¿no? De que, hermanita, el asunto es de que esta historia está aconteciendo todavía cuando el pueblo de Israel esperaba todavía, ¿no? Al Mesías a través de los sacrificios que hacían en el templo, ahí en el santuario, era simbolizado con el corderito, todo, todavía esperamos. Entonces Dios utilizaba, pues, en ese tiempo el pueblo de Israel tenía profeta. Después ya de muchos años, no, recién el Señor Jesucristo aparece, no, en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, entonces en este caso, eso una aclaración, ¿no? Que todavía el Señor Jesús todavía no había Hermano venido Justo, todavía. Y ajá, y lo demás es correcto, hermana, lo que usted dice es correcto claro, porque, claro. Se ajá, le sí, agradece a sí. la hermana que está participando, ¿no? Con Ujú, nosotros. ujú. Muy bien. Sí, a lo largo de conforme vaya estudiando la palabra del Señor, se le va a aclarar muchas cosas, ¿no? Así como a mí también, ¿no? Al inicio, yo me acuerdo muchas veces, ¿no? Había, después me acuerdo, me río, ¿no? Ay, cómo he podido equivocarme. Entonces, hermanos, poco a poco seguramente vamos aprendiendo todos. Y pues esta historia está registrado en la palabra de Dios, ¿no? Y seguramente mucho más antes que naciera Jesús en la tierra como hombre, ha pasado esto, mucho más antes, ¿no? Entonces, eso seguramente la hermana va a comprobar en la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a continuar. Entonces Hermano, aquí hay justo, muchos. Sí, disculpe, por favor, hermano. sí, un comentario antes de seguir. Y es algo que tenemos que aprender. Por ejemplo, la niña había sido llevada de esclava. ¿Cómo estaríamos nosotros si fuésemos llevados de esclavos? ¿Estaríamos felices en esa casa donde somos esclavos?
¿Le ayudaríamos de verdad a esa persona para que se sane a esa persona que me tiene en su casa de esclava? Y vemos también que el Señor eh, pone y mueve a esta niña a misericordia también, y es lo que debiéramos hacer nosotros. Hermanos, Dios nos manda no solamente ayudar a aquellas personas a las que nos agradan o a las que nos hacen el bien, nosotros también estamos llamados a compartir el mensaje con aquellos que no nos hacen el bien, con aquellos que a lo mejor nos perjudican de alguna forma. Estamos llamados también a hablarles y que ellos también tienen salvación mediante Cristo Jesús. Pero para resaltar algo más, pero la niña estaba cómodo pues ahí. ¿Por qué? Porque estaba bien tratada y ahí podemos deducir de que la persona, esa familia de Naamán era buenas personas, pues no estaba cómodo, creo, no estaba maltratada ni nada, ¿no? Como en otros lugares. Bueno, hermanos, habíamos aprendido en la lección del trimestre anterior, estudiando el libro de Efesios, cuando uno es esclavo, ¿no? Como esta niña, ¿cómo debemos comportarnos nosotros, no? No importa que la gente sea mala y uno sea esclavo, pero si hace las cosas como Dios manda, o sea, como para Dios todas las cosas, por más que está en esclavitud, hasta ese hombre malo o mujer mala, bueno, que estén bajo, o sea, el servicio de ellos o al servicio de ellos, hermanos, pues cambian de actitud las personas. Entonces, nosotros no pensemos de que esa situación adversa que uno puede estar pasando hoy en día, ¿no? Que le impida, ¿no? Que le impida ser feliz, ¿no? En medio de la cárcel puede ser feliz, en medio de la esclavitud puede ser feliz, si hace las cosas como para Dios, todas las cosas. Entonces va a salir y va a ser bien visto, hermanos. Ese es un principio también que habíamos aprendido, ¿no? Y esta niña, no en la situación en la cual estaba, pues ella creía en Dios, dependía de Dios, más allá de su patrona, más allá de su patrón, no que tenía allí, ella dependía plenamente de Dios y no le importaba, ¿no? Que esté esclava ahí, no se nota ahí y que su comportamiento era prácticamente como si fuera una hija que dice a su patrona, ¿no? No, si rogase, miren el respeto también, ¿no? Que dice, mi señor, o sea, Naamán, ¿no? Si rogase al profeta, y vamos aclarando esta palabra profeta para nuestros amigos también que están en la sala. El profeta es un hombre elegido por Dios. No es que uno estudia para ser profeta o uno que por sí mismo dice yo voy a ser profeta. No, 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 no. Dios elige a la persona para que sea profeta o profetiza, ¿no? No es que una persona se elige a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de esa persona y para que sea profeta, esa persona tiene que depender plenamente de Dios. O sea, no va a ser ese hombre, ese profeta, su voluntad, sino al 100% va a ser la voluntad. Esos son los profetas. Aunque hubo profetas que desobedecieron a Dios, se apartaron y se perdieron, ¿no? Pero el profeta en sí, hermanos, el verdadero profeta, pues es aquel que hace lo que Dios dice, no lo que piensa. O sea, Dios se manifiesta en esta tierra, pues desde tiempos antiguos, también a través de los profetas. Era su portavoz de Dios, ¿no? No aumentaba ni disminuía nada de lo que Dios decía de su palabra, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, la niña esta sabía que el profeta, como un instrumento de Dios, sanaría, pues, ¿no? A este hombre leproso, ¿no? Bueno, el profeta, pues, invocaría a Dios y todo ello, ¿no? No es que el profeta tenga poder, sino es Dios, no el que cura. Bueno, entonces dice el Señor, que clame, ¿no? Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, incluso Samaria, recuerden hermanos, donde estaban las 10 tribus que se separó de las otras dos, de lo que es de la tribu de Judá. Hermanos, ahí estaba, ¿no? El profeta en Samaria. Él los sanaría de su lepra. Él
lo sanaría. Cuando dice, él lo sanaría de su lepra, creo que es importante, hermanos. Aquí no hay dudas, está la certeza, ¿no? Completa de que él, o sea, el profeta, o sea, Dios a través del profeta lo sanaría pues de su lepra. No duda la niña. Y así debemos hablar, hermanos. De repente estamos hablando con dudas. Claro, ¿quién nos va a creer, pues, hermanos? Nadie nos cree, ¿no? Ni tampoco Dios va a estar. Es imposible, imposible agradar a Dios si nos acercamos con dudas. El que duda, pues ya fue, ¿no? No debemos de dudar, debemos hablar así, ¿no? Con esa certeza de que esa seguridad, hermanos. Bueno, entonces continúa la historia, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, el versículo 4. Entrando entonces Naamán a su señor, o sea, al rey, ¿no? Naamán le dice al rey, le relató pues diciendo, mire, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ya mira, el rey también de Siria está siendo predicado, simplemente con esas palabras. Así ha dicho esta muchacha de la tierra de Israel. ¿Y qué dice el rey, hermanos? Y le dijo pues el rey de Siria también cree, hermanos, miren aquí lo que dice. Y le dijo el rey de Siria, anda. A Naamán le dice, anda, pues le dice, no, ve, y yo te voy a enviar cartas, ¿no? Al rey de Israel, anda, corre a Israel, te envío cartas. Y salió pues este Naamán, hermanos, pues dice, él llevando consigo 10 talentos de plata, hermanos, miren, lleva plata, 10 talentos, hermanos, no sé cuánto dinero hoy en día sería en nuestra moneda. Y también llevó 6.000 piezas de oro, hermanos. Miren, 6.000 piezas de oro. ¿Cuánto dinero llevó, hermanos? Y 10 mudas de vestidos, hermanos. Si alguien puede explicar todo esto, hermanos, ¿no? En pocas palabras, en lenguaje nuestro, Con ternos, pues, hermano, en nuestra época. no sé si es así. No me Claro, informó mucho, hermano, justo, no he lo que visto el también pasamos diccionario, pero acá, hermano, justo, ¿sabes qué cosa? Que mira, Naamán, ¿no es cierto? Una persona importante. Pero este personaje más importante que estamos hablando de Naamán, no solo involucra no a su familia, a su señora, sino al rey mismo de la nación, ¿no? Cómo es que la cadena o el engranaje se va haciéndose, ¿no? Entonces, mira, y el rey, ¿no? El más importante que Naamán todavía, ¿no? Le autoriza, a ver, ya, si estás mal, si estás enfermo, ya anda, ¿no? Entonces, así es el engranaje, pues, ¿no? El amor de Dios. muy bien, sí, pues la influencia, ¿no? ¿Cómo es la influencia de la fe? ¿Cómo se transmite, no? Bueno, vamos a continuar. Tomó también cartas para el rey de Israel, o sea que cartas que escribe el rey para el rey de Siria, ¿no? Para el rey de Israel. ¿Qué decían esas cartas? Que decían así, miren lo que decía la carta. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Miren, hermanos, qué tremendo esta carta, ¿no? O sea que según el concepto del rey de Siria, es que el rey de Israel le iba a curar, pues, de la lepra, nada más. Ahora, ¿qué pasa con el rey de Israel? Pues, hermanos, vamos a ver qué pasa con él. Luego, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, o sea, prácticamente aquí, hermanos, pues el rey de Israel ya no sabía qué hacer, ya era una sentencia de muerte para él, dice, ¿no? O sea, él piensa, dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué soy yo para curar a este hombre, no? O sea, el rey de Israel, Ahí podemos ver la espiritualidad del rey de Israel, pues. ¿Qué, claro, mira, cómo estaba de espiritualidad de este hombre. claro, en la espiritualidad, pues no, este rey de Israel estaba lejos de Dios, ¿no? Porque él no tenía la fe de esa niña. Entonces él pudo también, así como la niña, decir, claro,
Entonces aquí lo vamos a enviar al profeta. Pudo haber dicho el rey, ¿no? Tener fe, pero no tenía fe, pues es el rey de Israel. Con razón, pues estaban así siempre esclavizados y tantas cosas, ¿no? Por la falta de fe, siendo del pueblo de Dios, ¿ah? Este rey, no de Israel. Bueno, dice así, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Bueno, él está completamente preocupado, hermanos, al leer esa carta. ¿Qué soy yo? ¿Acaso soy Dios? Yo le puedo dar vida, puedo darle muerte a la... Yo puedo sanar esa lepra, está ahí haciendo ese reclamo, esa pregunta, ¿no? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, según el concepto, el rey está pensando que el rey de Siria le está buscando una ocasión para atacarle y destruirle. Entonces ahí, hermanos, cuando Eliseo, o sea, el profeta es Eliseo, hermanos, el portavoz de Dios, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, entonces el profeta pues envía a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué? Está el llamado de atención, ¿no? El llamado de atención para el rey. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Porque rasgar vestidos era señal de dolor, de un clamor, de una desgracia terrible, pues, ¿no? Cuando uno rasgaba sus vestidos. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, dicen, y sabrá que hay profeta en Israel. Y entonces, hermanos, vino pues Naamán con sus caballos y su carro y se paró pues a la puerta de la casa de Eliseo. Miren lo que va a pasar ahora, hermanos. Ya está en la puerta de la casa de Eliseo, del profeta, hermanos. Ahí está Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, o sea, Eliseo no sale el profeta. ¿Qué hace Eliseo? Manda un mensajero, a un siervo de él, le manda, ¿no? A su siervo le dice, ve. El mensaje era, ¿no? Para Naamán. El mensajero le dice, ¿no? A Naamán, ya, lo que vas a hacer es ir, lávate 7 veces en el Jordán, en el río Jordán. Lávate 7 veces, o sea, zambúllete prácticamente 7 veces, ¿no? Y tu carne te restaurará y serás limpio. Bueno, el profeta es lo que dice, ¿no? Dios mediante dice así. Ya, para que te sanes, simplemente lo que vas a hacer, anda al río Jordán, ¿no? Y lávate 7 veces ahí y tu carne se va a sanar y vas a ser limpio. Ya está, solución. Hermano, Entonces, justo, sí, hermano. bueno subrayar aquí. A veces nosotros pensamos que el ¿Dónde está para nosotros? Ahorita para nosotros, ¿dónde está el Señor Jesucristo en este instante? ¿Dónde está? Pues, ¿dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está el Señor Jesús en este instante hermano, para justo nosotros? Sí, hermano Marcelo. hay que buscar en la palabra. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Leamos todos, hermanos. Está cerca. Si estamos teniendo la Biblia en nuestras manos, todos leamos. ¿Qué dice allí? Apocalipsis 22, 10, 22, 9. ¿Alguien encontró? Lo lee, hermano, porque yo lo tengo acá. A Yo ver, creo que algún nadie hermano. está teniendo la Biblia en su mano, ¿ah? Tiene que tener la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 9? Léalo, hermano, ahí está la respuesta. A ver, algún hermano puede leer Apocalipsis 22, 9. Parece que estamos los dos nomás, hermano, justo. Sí, no. A ver, usted, hermano, Ya lo Pero tengo, hermano, el ya que lo me tengo. dijo, no lo hagas porque yo soy siervo y con los que guardan las palabras de la profecía, adora a Dios. En mi versión dice de esta manera. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿De quién era siervo el ángel? Siervo del pueblo de Dios. Tú, hermano, que me escuchas, eres siervo de Dios.
tú eres los profetas denominados por Dios en este tiempo, los profetas. Yo me alegro cuando mucha gente a veces me acerca y me dice, y tú eres cristiano, ora por mí, por favor, esto me está pasando. Yo oro por él, no importa, estoy en la feria, en medio de los clientes, estoy orando, oro. Mucha gente se encuentra un poco distinto para ellos, ¿no? Pero yo estoy haciendo el trabajo de Dios. Y yo tengo que orar. Somos siervos de Dios en esta generación. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, si es que no tenemos fe, yo personalmente pienso, ¿no? Si no creemos que el Señor está en esta sala, así como nosotros, entonces no tenemos, pues, pienso yo, fe, hermanos, no, ¿dónde va a estar Dios? Está aquí con nosotros en esta sala, hermanos, así que no tenemos que nosotros dudar, hermanos, ¿no? No está lejos. La Biblia dice, está aquí con nosotros, aquí, no está, tengo que ir todavía al templo. ¿Dónde estás? Ahí está Dios, hermanos, está acompañándote, está Dios. Está Dios y está presto, si estamos haciendo su servicio, o sea, estamos haciendo su misión de Dios, está presto pues para hacer los milagros, está acompañándonos Dios. No está lejos allá, no, hermanos, está aquí está aquí en la sala, pues hermanos, aunque no lo ven nuestros ojos, pero está presente pues a través de su Santo Espíritu y está ahí donde tú estás, hermano. Entonces, esa es la fe que tenía pues esta niña, ¿no? Hermanito, Esa fe tenemos que tener, pues no tenemos que dudar, hermanos, ¿no? Es la pregunta que hizo nuestro hermano. A ver, vamos a continuar para que el tiempo no se hermano nos Justo, yo acabe. creo Hermanita, sí, diga. que al leer estos pasajes de la Biblia, que también estamos recordando las maravillas que hizo el Señor en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, yo no podemos dudar. Todos hemos vivido, todos recordamos las maravillas y sigue haciendo el Señor. De tantas cosas nos ha suplido, de las enfermedades, de litigios judiciales, tantas cosas, hermano. Yo al leer estoy viviendo de las maravillas que hizo el Señor en mi vida. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Bien, gracias por las preguntas que nos haces reflexionar, hermanos, porque queremos aprender de esta niña, hermanos, cómo es que esas palabras simples que habló con toda naturalidad y llegó a que se convierta este poderoso Amán y aún el rey también, ¿no? Llegó a saber de que hay un Dios verdadero. Bueno, vamos a continuar. Y Naamán, hermanos, al escuchar, ¿no? O sea, sale pues el empleado del profeta Eliseo, entonces le dice, lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se te va a restaurar y vas a ser limpio. ¿Y qué pasa con Naamán? Ahí es un problema, hermanos, con las personas hoy en día, tal vez con nosotros. Dice así, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué se enojó, hermanos, Naamán? ¿Por qué se enojó? Naamán, escuchando que le dice, anda al río Jordán, lávate 7 veces y serás limpio. Y se enoja, hermanos. Él, ¿por qué se enoja? Dice, diciendo, he aquí, yo decía, mira lo que pensaba. Yo decía para mí, saldrá pues él. Luego y estando en pie, invocará pues el nombre de Jehová, su Dios, o sea, orará, ¿no? Y alzará su mano y tocará el lugar y va a sanar mi lepra. Él pensaba así, dice. Y todavía él dice, pues ahora, Abana y Farfar, o sea, habrían unos ríos, así como Jerusalén, otros ríos, ¿no? Cristalinos sería su agua. Abana y Farfán, ríos de Ah, Damasco, no ah, son mejores dice, hermano, hay mejores que veces todas nos las aguas de Israel. mentalizamos como Naamán con nuestros propósitos y después quedamos decepcionados, chasqueados, pues. Eso es la confianza en mí mismo. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, debo mentalizarme que el Señor hará, no sé qué hará, pero hay veces nos mentalizamos nosotros, el Señor va a hacer esto por mí, así. Pero, y cuando no pasa, como Naamán, decepcionados, chasqueados, hermano. Bueno, cuando uno tiene fe, pues hermanos, como esta niña, Dios dice una cosa, entonces lo pone en práctica, cree y lo obedece, pues no. Bueno, vamos a continuar el comportamiento de aquí de Naamán en esa oportunidad.
Entonces él está diciendo que Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y si me lavare en ellos, no seré también limpio. En otras palabras, parece que este general Naamán veía el río de Jordán sucio, tal vez, no sé. ¿Cómo me voy a meter a ese río sucio? Tal vez decía, ¿no? Pero la orden del profeta era eso, ¿no? Dios mediante, por supuesto, ¿no? Y entonces, y se volvió pues así como un niño caprichoso, así, ya decía, me regreso, ya estoy perdiendo mi tiempo, tal vez dice, ¿no? Ese está volviéndose así. A veces podemos ser así, nosotros, y se fue pues enojando, hermanos, enojando. Más sus criados, esos criados, mire, tenían fe más bien, los criados tenían fe. Más sus criados se le acercaron pues a Naamán, dice, y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿no? General Naamán le dicen, no, Padre mío, le dicen así, ¿no? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, ¿qué cosa le hubiesen dicho, no? A de repente una cosa grande, tremenda, que venza tal cosa, no sé, un desafío grande, ¿no? Porque tal vez, ¿qué cosa es meterse al río, hermanos, y zambullir 7 veces nada más? Es una cosa elemental que cualquiera puede hacer. De repente era tan poca cosa, o sea, tal vez quería hacer una cosa grande, no sé, pero los siervos le dicen, pues, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa gran, una gran cosa, ¿no lo harías? O sea, que él era pues un hombre intrépido, poderoso, que podía hacer muchas cosas. Cuanto más diciéndote, pues ahora lávate y serás limpio. Les. Es un desafío, le dice, pues no, ¿cómo no vas a poder hacer eso? Es la cosa más elemental y sencilla. Entonces, este general entiende, creo, ¿no? Lo que los siervos le dicen. Él entonces descendió, pues no, se metió al río Jordán y se zambulló pues 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Su carne se volvió como la carne de un niño. Miren, hermanos, lo que Dios hace. Su carne se convirtió como carne de niño, recién nacido, o sea, sano, completamente sano, y quedó limpio, hermanos. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, miren, regresa este Naamán con todo lo que ha llevado, oro, plata, ropa, así, seguramente para regalar, pues, no en agradecimiento de su sanidad. Entonces ahí dice, no, regresando, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. O sea, lo que comprende Naamán aquí es de que, así como ayer estudiamos de Nabucodonosor, de igual manera aquí Naamán dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea que el Dios de los sirios pues, era ídolo, no es Dios, es ídolo nada más. Eso es lo que a veces uno comprende, ¿no? Y personalmente yo he comprendido también eso, ¿no? De que hay un Dios todopoderoso. Lo demás son ídolos. Todo lo que por tradición y costumbre de repente uno ha podido creer, o sea, no es nada, pues. Entonces, esto comprende, pues, Naaman, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino está en Israel, o sea, Jehová, pues nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que entonces hace una promesa, se propone, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Primero quiere entregar su regalo. Mas él dijo, no, o sea, en este caso el profeta no responde, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré. Hermanos, ¿por qué no acepta el regalo el profeta Eliseo? ¿Por qué no acepta el regalo? ¿Tú aceptarías el regalo? Te ha traído oro, plata, tú has orado por esa persona y Dios le ha curado a esa persona y te regala, te quiere regalar, mira, te regalo oro, Bueno, plata, no sé. justo Y sí, hermano Marcelino. Jesús dijo, das de gracia, pues recibiste de gracia. Era un principio, el pueblo israelita sabía eso. No debía cobrar por las cosas buenas que puedan hacer, ¿no? En lo que el hombre aquel que fue sanado, que quiere ser agradecido, ¿no? Pero no se paga, pues, por las cosas buenas. ¿Acaso nosotros pagamos por sol que nos alumbra, por el aire que respiramos? No pagamos. Eso mismo también la sanidad de Dios. No se paga por ello.
Muy bien, la salvación, hermanos, es gratuita, pues sí. El Señor Jesús lo ha pagado ya con su muerte en la cruz y no hay más que pagar, hermanos. No puede ser con obras que yo pueda ganar la salvación. No, ya está pagado, es gratis. Y si predicamos a otras personas, hermanos, ¿cómo vamos a recibir, pues, no algo, no una retribución por lo que estamos dándoles el evangelio, hermanos? Pues Hermano no justo. sería correcto eso, ¿no? Sí, hermana. Y Moni. no solamente en el sentido económico, sino que también de repente las personas como que a uno lo alaban, lo engrandecen o le agradecen demasiado, como si fuera uno el que hace algo, y uno debe decir, la gloria sea para Dios. A él agradecele, no a uno, porque de repente eso hace que la persona o el hermano se ponga más soberbio, ¿cierto? Oh, yo oré por esta persona y se sanó. No, Dios lo sanó. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que de repente cuando los hermanos nos alaban por una predicación bonita o por el trabajo misionero que estamos haciendo, debemos decir, Señor, que esto no me cause soberbia, porque la honra y la gloria es para ti. Y llevar a los hermanos a los pies de Jesús, que reconozcan que Él es el que hace todo. Sí, pues, hermana, gracias, hermano. Sí, hay un caso, hermanos, acerca de, creo que es este rey Herodes, Nerón. No, ayúdenme, hermanos, que este hombre, este rey de Israel, no, este rey, sí creo que era de Israel, no recuerdo bien, pero hay un rey, hermanos, que empezó a proclamar, a hacer una proclama, y la gente, pues, que le escuchaba, dice, esa es la voz de Dios, dice, Dios nos está hablando, así dice, pues no. Y ese rey, esa persona, se atribuyó pues todo eso, ¿no? Como si fuera Dios. Aceptó la adoración de la gente. ¿Y qué pasó, hermanos? El juicio de Dios inmediatamente cayó y con los gusanos, murió pues ahí en el atrio donde estaba seguro hablando, murió y los Herodes, gusanos se lo comieron, hermanos. Herodes, Herodes era, ¿no? Herodes, ese era. el que así proclamaba y murió, y pues así, y los gusanos, en el instante, hermanos, el juicio de Dios cayó. Ay de nosotros si nosotros recibimos la gloria, la alabanza que es para Dios, hermanos. Alguna sanidad, alguna cosa, ¿qué cosa somos nosotros? Es que Dios le acura, y por eso siempre debemos decir, a Dios alaba, a Dios gracias, ¿no? A veces hay jóvenes que cantan un conjunto instrumental, lo que sea, y se glorifican ellos, ah, qué bonito cantamos. Y eso es ponerse en lugar de, la alabanza y la gloria sea para Dios. ¿Qué somos nosotros, hermanos? No somos nada. Y esas cositas, hermanos, hay que corregirnos, ¿no? Hay que corregirnos. Por eso también hay un predicador que es muy famoso ahí, no predica sus sermones. Y el hombre, o sea, inconscientemente de repente lo buscan a él como si fuera él es el que hace las cosas, ¿no? Los milagros y todo. Por eso él cada vez que predica desaparece después de predicar, porque la gente quiere estar con él, darle la mano, sacarse foto con él. Bueno, me estoy saliendo, creo más voy a continuar. Y dice, y le instaba, bueno, aquí dice hermanos, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. O sea, Eliseo el profeta no quiso recibir, pues no, esos regalos, porque ya se ha dicho por principio, hermanos, que no se debe recibir pago, ¿no? Por las cosas que Dios hace. Y le instaba a que aceptara pues alguna cosa, pero él no quiso, o sea que el profeta Eliseo no quiso pues recibir. Entonces, ¿qué hace Naamán? Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea que en este caso, según sus conceptos tradicionales, seguramente de este rey Naamán, o digo, general Naamán, entonces él quiso llevarse, pues no, tierra de ahí, de Israel, la tierra, hermanos, en 2 mulas. Entonces, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, según su criterio tradicional, mucha gente adora la tierra también, pues hermanos, ahora es a los cerros, a los apus. Entonces, tendría esas tradiciones, ¿no? Y quiso llevarse la tierra, pues, ¿no? De Israel.
porque de aquí, dice, en adelante, miren la fe de este general Naamán, porque de aquí en adelante tu siervo, dice así, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahí está o sea, la decisión que toma Naamán, hermanos. O sea, Naamán dice ahora, ya no voy a sacrificar a otros dioses. Ya, él entiende que todos los demás dioses que habían son ídolos. Todo lo que la tradición dice que esto es Dios. Entonces, pero todavía él en sus conceptos que tiene se está llevando tierra. ¿Para qué, hermanos? ¿No? Ahora, entonces él, pero toma entre su conocimiento poco que tiene tal vez de Dios, él está tomando la decisión de que no va a adorar ya a los ídolos, sino solamente a Jehová, a Dios. Es el único Dios para él ahora. En esto perdone Jehová a tu siervo, dice, ¿no? En esto perdone Jehová a tu siervo. Que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón, o sea, tener ese ídolo Rimón, para adorar en él, ¿no? Y si aprovechare, y si se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, aquí el análisis que hace este Naamán ya convertido, él está diciendo, no, ahora como yo soy siervo del rey, el rey adora al ídolo en el templo de Rimón, entonces pues ahora él adora ahí y yo como soy su general voy a ir acompañándole y se inclina, y ahora me voy a inclinar de repente a ese ídolo, pues que me perdone, ¿no? Porque como soy un siervo, eso es lo que hace su análisis, pues no este general, ¿no? Está pidiendo perdón anticipadamente, ¿no? Y él le dijo, y el profeta le dice, pues no, ve en paz. Esas palabras claves, hermanos. El profeta entiende que el Naamán, este general, se ha convertido a Dios. Y ahora se va a ir a su tierra y le dice, ve en paz, le dice, en paz, la paz de Dios, ¿no? Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, ahí está la historia, hermanos, y el comentario final, hermanos, dice así. En Segunda de Reyes 5, 17 al 19, lo que hemos leído, hermanos. Naamán hizo dos peticiones inusuales, hermanos, después de que Dios lo sanó de la lepra. ¿Qué peticiones hizo, hermanos? Dos peticiones, que no es común hacer esas peticiones. En primer lugar, ¿qué cosa pidió, hermanos? Pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, ¿no? Con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo pues, ¿no? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Bueno, esto es correcto, ¿no? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Qué interesante, hermanos, cuando conocemos a Dios, uno toma una decisión y dice, existe un verdadero Dios. Entonces se convence de que hay un Dios todopoderoso. En segundo lugar, hermanos, ¿qué decisión toma? Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ahora Naamán creía en el único Dios verdadero, hermanos. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas, Su pedido de llevarse tierra, pues, de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Eso tenemos que comprender, hermanos. Cuando predicamos a otras personas, como no conocen toda la palabra de Dios, entonces todavía no, las tradiciones y todo lo va mezclándolo así, pero entonces tenemos que seguir estudiando y dando conocimiento más de la palabra. Incluso nosotros mismos tenemos que seguir conociendo, ¿no? Porque de repente nuestra adoración a Dios todavía está mezclado con tradiciones y costumbres y no nos damos cuenta, pues hermanos. Bueno, tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión, o sea, en su forma de ver, ¿no? El cosmos, o sea, la tierra o el mundo, Dios es territorial, tal vez pensaba así, ¿no? Como sus antiguos dioses, ¿no? O sea, como hoy en día, pues, no hay gente que adora a los sapos, a los cerros, a la tierra, ¿no? O tal vez quería, pues, construir un altar con la tierra de Israel. Bueno, no se sabe, ¿no? ¿Para qué quería esa tierra llevar?
De cualquier manera, hermanos, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias, pues, ¿no? La historia de Naamán, hermanos, ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección, hermanos, que podemos aprender de la historia de Naamán es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo, hermanos. Ahora, para que vivamos la vida cristiana como debe ser, lleva tiempo, hermanos. No es de la noche a la mañana. Poco a poco uno va aprendiendo, pues, hermanos. La segunda petición, hermanos, era más preocupante, pues. ¿Por qué Naamán pedía permiso, dice, para inclinarse junto con su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara? La respuesta del profeta nos da una pista. Dice ahí, ve en paz, le dice, anda en paz, le dice, ¿no? Bueno, en realidad, hermanos, él estaría entendiendo, Naamán estaría entendiendo de que ya pues no hay que adorar pues a los ídolos, hermanos, ¿no? Como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen, hermanos, de otras religiones, es importante, hermanos, que reciban pues apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de ser una persona de fe. Pues poco a poco creo que va comprendiendo a la persona, ¿no? Y va prevaleciendo en su vida la palabra de Dios. Y es lo que tiene que prevalecer en nuestra vida. De repente nosotros estamos en esa condición, hermanos. Tiene que prevalecer la palabra de Dios, ¿no? Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso. Esto es un principio, hermanos. ¿Ah? Naamán dejó su país impío, o sea, que está en pecado, ¿no? Dios dejó ese país como leproso, se fue a Israel, ¿no es cierto? ¿Y cómo regresó, hermanos? Regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Ya era pues un discípulo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Así regresó, hermanos, con esa experiencia. Pero ¿quién fue el instrumento para que todo sucediera, esa transformación de Naamán? Esa niña, hermanos, que con pocas palabras acababa pues, hermanos, de comenzar su experiencia de Naamán. Necesitaba ahora tiempo para crecer. Finalmente, hermanos, ¿qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido? No. Especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano. Habría que tener mucha paciencia, hermanos, ¿no? Que hay que explicarle con mucho amor lo que dice la palabra del Señor. Y toda persona que realmente ha conocido a Dios, al leer nada más la Biblia, inmediatamente va a cambiar, pues, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que aman a Dios, por más que han estado aferrados en tradiciones y costumbres, en cualquier religión que sea, hermanos, conociendo al verdadero Dios, poco a poco han dejado esas tradiciones y costumbres, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay alguna pregunta para despedirnos, hermanos, o algún comentario más, vamos a terminar el estudio de la lección de hoy día, hermanos. ¿Algún hermano quiere alguna pregunta? Ya creo que es más que suficiente. El tiempo ha pasado, hermanos. Voy a pedir a ver si algún, Sí, hermano. hermana Felicitas, por favor, Sí, participe, hermano. hermanita. Todo esto que usted nos ha dado a conocer, está bien claro lo que nos dice, hermano. Uno se equivocará, pero lo más importante es la fe en Dios, el de creer en Él, que Él nos va a llevar a una causa buena, a una causa justa, porque Él es el quien nos ha traído, el quien nos ha traído y Él es quien nos ha traído a este mundo, y como tal nosotros debemos de creer en Él, confiar en Él y tener fe en Él. Todo eso, lo que usted nos ha explicado, hermanito, es lo que nos lleva prácticamente, ¿no?, a lo que realmente es la fe de creer en Dios
y el de orar y de seguir llevando su palabra, porque no es como otros dicen, ¿no? De que nosotros tenemos que adorar a otros dioses. Acá no tenemos otros dioses, solo Dios. Jesucristo es el único, es el único y verdadero Dios para todos nosotros, sea católico, sea de todas las religiones que provienen. Dios es el único creador del mundo y en Él es el que nosotros tenemos que confiar, ¿no? Y eso nos conlleva a lo que realmente usted nos dice, hermanito. Gracias, hermano. Muy bien, amén, amén, hermana. Felicitas, pues nos alegra que hermana haya comprendido la lección y todos seguramente hemos comprendido. Vamos a... Hermanito, Sí, hermanito, hermanita. buenos días. Buen día. ¿Qué mensaje nos deja la historia de Naamán? Contar quién era la persona más importante de la historia de Naamán es Dios, ¿no? Y nosotros debemos aplicarla diariamente en nuestra vida. La historia de Naamán nos enseña muchas verdades. Una es que Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para hacer sus grandes obras, pero eso siempre y cuando las personas estén dispuestas a obedecerle. Dios es el que realiza en nuestras vidas los milagros, las curaciones. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Eliseo igual, él no lo puede hacer, sino ha sido Dios mediante el Espíritu Santo, ¿no? Siempre. Dios es el que hace milagros en nuestras vidas, nos cura, nos ayuda, ¿no? Cuando estamos en problemas, en dificultades, ¿quién está a nuestro lado? Es Dios, es nuestro Padre, que nos ama. Siempre está pendiente de cada uno de sus hijos. Y así como dice, ¿no? Nos utiliza para llevar su palabra a las personas dolientes, a las personas que necesitan también conocer a Dios, del amor de Dios. Y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecerle a Dios y llevar a nuestros hermanos, ¿no? Todo lo que nosotros podamos también tener, compartir. Amén, hermanito. Amén, amén. Hermanitos, nos vamos a despedir. Voy a invitar a nuestra hermana Sandra, si está con nosotros todavía. Hermana Sandra, ¿puedes despedirnos con la oración? Bueno, tal vez ya nuestra hermana Sandra está en sus No sé, actividades. sino que estaba con... Ya, hermanita Sandra, por favor, despídanos con la oración, hermana Sandra. Todos, por favor, reverentes. Padre mío y Señor mío, gracias por este día, gracias por todo lo aprendido. Padre, por favor, guía nuestras vidas. Permítenos que cada palabra que hayamos entendido la apliquemos en nuestras vidas y con las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Que seamos como cada uno de los personajes de la historia que nos has mostrado y ser como Naamán. En la primera él entendió que tú eres grandioso y poderoso. No necesitó, no dudó, Señor. Y también permítenos ser como esa niña que cuando mostramos tu grandeza lo hagamos con convicción, Señor, no dudando, porque sabemos que eres poderoso y en tus manos está todo lo bueno. Señor, acompaña a nuestras familias, a todos los seres que queremos y no te conocen. Señor, cuídalos, protégelos y sobre todo muéstrales tu camino y que entiendan que solo a tu lado pueden ser felices. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.